Bueno, le damos la bienvenida, les habla Iván Delgado y esta es nuestra segunda temporada de podcast. No sin antes pedirte que te inscribas a mi canal Iván Delgado, canal de YouTube, y hagas clic en la campanita para que puedas quedar suscrito. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, súper especial, Pastor Fernando Díaz. ¿Cómo estamos, Pastor Fernando? Mi pastor Iván, feliz de estar aquí contigo, feliz de dar inicio a esta nueva temporada de podcast que sé que serán de mucha edificación para todo aquel que pueda recibirlo. Así es. Bueno, para los que no conocen, Pastor Fernando, un tremendo pastor junto a su esposa Yomara, en Bogotá estuvieron sirviendo 27 años. 27 años en la iglesia Manantial. 27 años en la iglesia Manantial, tremendos hombres de Dios. Ahora son los dueños de Houston. Están entrando a la iglesia Grace Latina en Houston y bueno, una nueva temporada para ustedes. Viene un nuevo tiempo, una nueva temporada. Felices de estar viviendo lo que predicamos. Claro, así es. Pastor Fernando ha sido uno de nuestros invitados a la convención New Season y hoy vamos a hablar de liderazgo, claves del líder en tiempos de crisis, cómo liderar en tiempos de crisis. Un tema fenomenal porque es un tema para toda la iglesia, ámbito, empresa, negocio, familia, sociedad. Así que, Pastor Fernando, ¿qué necesita un líder de hoy para liderar, avanzar en tiempos de crisis? Es una pregunta súper interesante, Pastor Iván. Voy a tomar como referencia la vida de varios hombres de Dios en la Biblia. El primero en el que me quiero basar es Moisés. Mira que cuando Dios, nadie duda del gran liderazgo de Moisés. Sí. Pero el liderazgo de él inicia en un tiempo donde él no creía en sí mismo. Wow. ¿Te acuerdas cuando Dios se le revela y le dice a él, yo te voy a usar para que liberes a mi pueblo, he oído el clamor de mi pueblo? Y Moisés dice, no, yo no soy. Yo no sirvo. No, yo no sirvo, yo no puedo ser. No, mira, yo tengo... Y empieza a enumerar como la lista de esas dificultades que él sentía que tenía. Wow, tremendo. Y ahí Dios me dio a mí una tremenda y gran enseñanza, Ivancito, porque creo, sin temor a equivocarme, que todos en la vida, y cualquiera sea la área de nuestro llamado, el área de nuestro llamado y nuestro servicio, todos hemos luchado con nuestra identidad. Claro. Y yo creo por eso que la primera respuesta que yo quiero plantear a tu pregunta tiene que ver con el vencer. Para ser un liderazgo un líder en tiempo de crisis, tenemos que vencer los fallos de nuestra identidad. Wow, qué tremendo. Porque mira que Moisés era un tremendo líder. Moisés tenía un gran llamado. De los mejores de la Biblia. Pero sin duda alguna, y de los más recordados en el pueblo y la nación de Israel. Yo siempre digo que este hombre derrotó el rey y el ejército más poderoso de la tierra. Pero sin duda, tremendo. Con una vara. Tremendo, ¿ah? Y mira lo que él tuvo que vencer, esa lucha interna. Porque tú no puedes... Liderazgo, digamos que la definición más común de liderazgo es influencia. Así es. Capacidad de influenciar. Así es. Pero tú no puedes influenciar a alguien diferente si primero no te influencias a ti mismo. Tremendo. Si primero no estás seguro de quién eres. Si primero no te convences a ti mismo de lo que Dios ha puesto, de a lo que Dios te ha llamado. Poderosísimo. Y yo creo que esa primera respuesta es supremamente importante para todos los que nos estén viendo. Yo creo que esta es una temporada donde necesitamos vencer todos esos temores, todas esas limitantes, esas limitaciones que muchas veces nos llegaron por el entorno. Sí, o palabras de alguien, por ejemplo, en los hogares tan común, claro, que un papá en vez de bendecirte te maldiga diciendo eres un bruto, total, no podrás, nunca lo lograrás, todo ese tipo de cosas. Eso hay que vencerlo. No, a mí me encanta este primer punto que tú digas, porque yo siempre he predicado que a veces nosotros como líderes entusiasmamos y animamos mucha gente y creemos que Dios va a hacer milagros en otros, pero necesitamos creer que Dios va a hacerlo en nosotros. Total. También. O también entender que no todos tenemos grandes capacidades ni servimos para todo. Entonces Dios no nos usa por las cosas que no tenemos, por las fallas que tenemos. Dios nos usa por lo que Él ha puesto en nosotros y sabe que Él va a potencializar. Entonces, tremendo este primer punto para los que están escuchando. ¿Cuántas fallas tienes? ¿Qué cosas te hacen falta? Pues
Eso hay que ponerlo a un lado y decirle, Señor, ¿qué tengo? ¿Verdad? Y me encanta ese punto que tocas porque somos muy dados. Una de las cosas que tenemos que vencer es que somos muy dados a maximizar lo negativo que nos pasa. Somos dados a exagerar lo negativo y a minimizar lo positivo, lo que Dios puso en nosotros como ese gran potencial. Yo creo que ahí está un gran secreto para poder aflorar a un liderazgo que de verdad sea relevante en tiempo de crisis. Y es vencer todos esos temores, vencer todos esos miedos. Para eso, algunos tips prácticos, por ejemplo, cambia tu lenguaje. Deja de hablar mal de ti mismo. Poderosísimo. Papi, es increíble la cantidad de gente que habla mal de sí mismo. Sí. Que no encuentra nada bueno y por el contrario, siempre con su declaración profética lo que hacen es afirmar o afianzar aquellas cosas que estamos seguros están ahí, pero que si nosotros mismos nos damos a la tarea de creer lo que Dios ha depositado en nosotros, de confiar, y esto es muy importante porque es común o digamos que se encuentra mucho en la vida que tú te topes con gente que no cree en ti. Eso te va a pasar en la empresa, en el negocio, en la comunidad en la que te mueves, aún en la misma iglesia, en la familia, es lo más común. Hay gente que no cree en ti. Yo creo que a todos nos ha pasado que venimos de un entorno donde si hubiera sido por lo que un abuelo nos dijo, una tía esperaba, un papá, un hermano, un primo, porque muchas veces incluso ellos, nuestras familias, nuestros cercanos batallan con los celos, con la envidia. Y muchos de ellos son instrumentos del enemigo en algunos momentos para declarar sobre nosotros cosas que no son. Y tú lo ves en la Biblia, un José que sus hermanos lo odiaban. Total. Tú ves a un David que sus hermanos cuando él llega porque yo siempre insisto que él fue el primer rápido que hay en la Biblia que fue a llevar un domicilio. El papá lo manda a llevar un domicilio. Esa está buenísima, esa me la copio. Lo manda a llevar un domicilio y resulta que sus hermanos ¿y con quién dejaste las ovejas? ¿Qué haces aquí? ¿Has venido a ver la batalla? Oye, o sea, uno encuentra siempre en la Biblia que los grandes hombres de Dios tuvieron que vencer incluso la adversidad planteada desde su misma casa. Así es. Entonces yo creo firmemente que a través de este podcast Dios te puso a ver esto para que tú entiendas que a pesar de tus errores, a pesar de tus fallas, a pesar de esas limitantes que tienes y con las que batallas, estoy seguro que todos batallamos con algo, pero Dios depositó algo en ti. Dios depositó unos dones, Dios depositó una habilidad, Dios depositó unos talentos, Dios depositó unas aptitudes y Dios las puso ahí para que con ellas lideres, influencies, avances en tu vida personal, en tu vida ministerial. Y yo creo firmemente que Dios te va a ayudar para poder vencer esos enemigos internos que tratan de detenernos. Poderosísimo, Pastor Fernando, este primer punto. Y habría mucha tela que cortar, pero un segundo punto que pudiéramos darle a todos los que nos están viendo, cómo liderar en tiempos de crisis. Un segundo punto para ti. El segundo aspecto, que sea vital. A mí me parece demasiado importante el tema de la vida de altar, de la vida de comunión con Dios. Porque yo creo que después de uno, digamos, dar esa batalla interna, esa batalla interna se logra vencer y se logra ganar si logramos desarrollar una vida profunda de comunión con Dios. ¿Por qué? Porque como Él es el que nos hizo, nosotros dice la Escritura que no estamos por azar o casualidad. Así es. Todos los que estamos bajo un propósito eterno. Dice que somos hechura suya. Hechos en Dios, dice que para cosas grandes, poderosas, que Él mismo de antemano preparó. Así es. Dice que los pensamientos de Él sobre nosotros son de bien y no de mal. Dice que en Él es que nosotros estamos seguros. Entonces, definitivamente, la vida de comunión y de relación con Dios nos va a ayudar para conocernos a nosotros mismos, conocer el plan que Él tiene con nosotros y poder de esa manera, bajo su guianza, la de Dios, bajo su direccionamiento, poder ser efectivos y poder ser eficaces en el logro y en la consecución de metas y de alcanzar muchos propósitos que nosotros en la vida nos tenemos que trazar. No puede ser influyente, no puede ser un buen líder alguien que no sepa para dónde va. Así es. Y definitivamente para poder saber de manera cierta y precisa para dónde vamos, necesitamos tener una vida de comunión con el Creador. Totalmente de acuerdo contigo, Pastor Fernando, y además abonar en este punto que
eso va totalmente en contra de la cultura que se ha vendido los últimos 10 años mucho más fuerte del humanismo. Tú Así puedes, tú lo tienes todo, podemos ser independientes, haz lo que tú quieras. Y realmente no es así. Bíblicamente, Dios está diciendo, si tú te dejas liderar por mí, no significa que las cosas van a ser fáciles, pero van a ser posibles. Total. O sea, lo imposible se vuelve qué frase posible. tan linda, la copio. Sí. Ahí si te dejas me regalas una ofrendita cuando la des. Total. Pero, si te dejas dirigir por mí, las cosas no van a ser fáciles, pero van serán a ser posibles. Dios, realmente cuando estamos en el plan de Dios, es porque Dios nos está llevando a hacer algo imposible. Que sin Él no se podrá hacer. Dios nunca nos llamó a hacer nada fácil. Total. Pero sí las cosas imposibles con Él se vuelven posibles. Y el otro punto que yo veo ahí de un altar, una vida de comunión con Dios, de dejarnos guiar por Él, es que nosotros somos el resultado de a lo que nos exponemos, a las amistades, a los ambientes, a la cultura, a las noticias, a lo que escuchamos, con quién. Por eso la Biblia dice, las malas conversaciones o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Amén. Y cuando estamos continuamente o un poco más conversando con Dios, caminando con Dios, aprendiendo de Él, estamos expuestos al líder de líderes, al que todo lo sabe. Me encanta ese punto y sobre todo sé que vienes de un ministerio que la vida de comunión, la presencia de Dios no es una opción. Sí. No es la parte 1, 2, 3, es lo primero. Lo más importante. ¿Cuánto dices tú que ha sido el éxito en el ministerio de ustedes de tener a Dios primero, tiempos de oración, tiempos de ayuno? Yo creo que es el 100, papi. ¿Sí? De ahí se deriva todo lo demás. Sí, como tú dices, yo le agradezco a Dios por quienes han sido nuestros pastores, el pastor Eduardo, la pastora Fulvia, porque ellos nos enseñaron con sus disciplinas y con su mismo ejemplo a ser gente de oración. Nosotros definitivamente somos una iglesia, Manantial es una iglesia de mucha oración. Esa es una de las columnas fundamentales. Y nosotros como ministerio, mi esposa y yo, mi familia, mi hijo, Juan Pablo, toda esta familia ministerial que Dios me regaló, hemos entendido que en esa vida de comunión está el secreto. Mira, no hay manera, Pastor Iván, no hay manera de enfrentar las luchas, las adversidades, las vicisitudes de la vida. No hay manera de enfrentarla y salir victorioso si no es de la mano de Dios. Wow, la podemos enfrentar, pero ¿cómo vas a salir si lo haces sin Dios? Esa es la gran pregunta. Yo creo firmemente que enfrentar los problemas de la vida, esta generación en la que estamos, de posmodernismo, pospandemia, una cantidad de complejidades que esto tiene, lejos de la mano de Dios, bueno, ahí estamos viendo los resultados. La gente termina en suicidio, la gente termina en divorcio, la gente termina en lo que sea. ¿Sabes? Vi hace poco una estadística en los Estados Unidos donde hablaban que esta es la era de mayor porcentaje de la población enferma mentalmente. Wow. Se han disparado las enfermedades mentales a un punto de más del 70% de gente que encuestaron y se declaraba enferma en alguna medida mentalmente. Tremendo. ¿Por qué? Porque es una sociedad que cada vez se ha alejado más de Dios, no le interesa tener comunión con Dios, por lo que tú decías, Pastor Iván. Una sociedad que dice, no, mira, tú puedes solo, un humanismo, un ego, una sociedad que vive del ego, de los likes, del nombre, de la apariencia. ¿Ves? Y ahora con las redes sociales, pues como que todo se trata de aparentar, de fingir, de sonreír. Pero la pregunta es, bueno, ¿y será que esa sonrisa de esa foto que publicas es la sonrisa de tu alma y de tu corazón? ¿Ves? Porque esa sonrisa solo puede ser genuina si hay una verdadera relación con Dios, si hay una comunión con Dios, si la fuente de la vida y si la fuente de la paz es de quien te nutres y de quien te alimentas. Porque si no, yo creo que solo se queda en eso, en sonrisas postizas, falsas de alguna manera. Por eso... Sonrisas de Instagram y de TikTok, pero, no más. Pero ya. Para un momentico y no más. Pastor, y yo siempre he dicho algo, y es que Dios nunca pierde. Así es. Y cuando nos dejamos liderar por Dios, puede ser la batalla más fuerte, pero Él nunca pierde. Nosotros sí fallamos. Tremendo estos 2 puntos. Un último punto, Pastor Fernando. Vámonos con uno tercero. Para cerrar, y 3 puntos que la gente se lleve en este podcast
para liderar en tiempos de crisis? Entonces recuerda, primero tenemos que vencer nuestros temores, nuestros miedos, todos esos gigantes que se levantan dentro de nosotros. Lo segundo, tenemos que ser líderes de altar, gente de comunión con Dios. Pero lo tercero que me parece muy relevante y también lo encuentro en la vida de Moisés, necesitamos un equipo. Mira, tenemos que convencernos. Precisamente la palabra liderazgo de lo que habla es de alguien que influencia a otros. Debe haber otros. Liderazgo implica un equipo. Tremendo. Alguien en quien invertirnos, alguien a quien servir, alguien a quien apoyar, alguien a quien ayudar. El liderazgo que estamos viendo hoy día en esta sociedad de egos y esta sociedad como de fachada, yo la llamo una sociedad muy postiza porque de verdad hoy día es una sociedad muy falsa. Es una sociedad que busca vender una imagen. Pero sabes una cosa, desde la perspectiva bíblica, lo que Dios espera es un liderazgo de gente que sirva, de gente que se brinde, de gente que se dé por otros. Y yo recuerdo cuando Moisés, dice la escritura que él estaba, ¿te acuerdas que el suegro Yetro viene a visitarlo? Y Moisés estaba contándole sus hazañas. Hey, suegro, que dividí el mar, que alcé la vara, ¿qué tal? Y el suegro dice la Biblia que se queda mirándolo. Por ahí no va la cosa. Y se queda mirando lo que él hacía y ve que Moisés dura todo el día atendiendo al pueblo, atendiendo a la gente. Digamos que eso es muy valioso. Moisés era un hombre con un amor por el pueblo, con una carga por el pueblo, que lo hacía invertirse. Dice la Biblia que estaba todo el día, desde la mañana hasta la noche. Claro, el suegro viene y le dice, oye, lo que estás haciendo no está correcto. Pero mira esto, él no le habla de que no estaba correcto desde la perspectiva de la intención del corazón. La intención era buena, el servicio a la gente, el darse por la gente. Lo que él le dice es la estrategia que estás usando no es buena. Entonces, ¿qué rescato yo de eso? Moisés era un hombre que amaba al pueblo. Y en ese amor por el pueblo, Dios le puso en el camino la gente que lo instruyera para que se invirtiera en su equipo y se brindara, pero de la mejor manera, de la manera correcta. Tremendo. Entonces yo creo firmemente que si vamos a ser líderes en tiempos de crisis, que si vamos a destacarnos, es por amor a la gente, por servirle a la gente. Y yo siempre le digo a los profesionales, a los empresarios, a la gente que Dios ha puesto bajo mi liderazgo, mira, tenemos que entender algo. Dios no nos puso en el lugar que nos puso y no nos rodeó de todo lo que nos ha dado para que nosotros nos sirvamos a nosotros mismos. Así es. Para que solo persigamos fines mezquinos y egoístas. No, tú tienes que entender, yo tengo que entenderlo, que Dios nos puso donde nos puso y nos rodeó de lo que nos rodeó para que con eso sirvamos al otro. Tú eres un abogado, tú eres un administrador, eres un especialista en cualquier área de la ciencia. ¿Sabes para qué Dios te permitió educarte de esa manera? Para que a donde llegues, a la posición que llegues, al cargo que llegues, no solo es un tema de lucro, para que ganes un gran salario y vivas bien. No, Dios te puso allí en primer lugar para que sirvas, para que ames, para que desde esa profesión, desde esa vocación, tú te inviertas por otros. ¿Te imaginas, Pastor Iván, si nuestros políticos, si las personas que lideran nuestra nación volvieran al entendimiento de esto y sirvieran? Se acabaría la corrupción, se acabaría tanta maldad. Porque la raíz de toda esta maldad, que la Biblia lo describe, es el amor al dinero. Esa avaricia, la gente siempre quiere tener más. ¿Y eso por qué? Porque se desviaron completamente del fin y el propósito para el cual Dios nos empodera. Dios nos empodera para que sirvamos a otros, para que amemos la gente, para que nos invirtamos en ella. Y yo encuentro en Moisés un ejemplo de un hombre que lo dio todo por un pueblo, que amó al pueblo. ¿Tú te acuerdas esa ocasión donde Dios desanimado al pueblo le dice, quítate de en medio que los voy a acabar a todos? Los voy a destruir. Moisés intercedió. Y él dice, no, Señor, no. ¿Qué diría la gente de ti? ¿Qué dirían los otros pueblos de ti? Sí. No, perdónanos, sí. O sea, era un hombre que amaba a la gente. Sí. Estaba ahí poniendo su pellejo por la gente. Yo creo que necesitamos liderazgos de esos. Con esos liderazgos salimos adelante en medio de la crisis. Tremendo. Poderoso Pastor Fernando, estos 3 puntos sé que van a servir muchísimo y los que han escuchado o han visto este podcast, profundiza en estos 3 puntos porque sé que Dios va a tocar tu corazón, tu mente. Bueno, tenemos que cerrar, no sin antes pedirle, sigan al Pastor Fernando Díaz, @Pastor Fernando Díaz en Instagram, y a mí me puede seguir en @Pastor Iván Delgado, y por favor,
hunde ahí el dedito en la campanita para que te suscribas en mi canal de YouTube. Los bendecimos, declaramos un tiempo de cielos abiertos, de puertas abiertas, que Dios ensanche tu liderazgo en cualquier área que estés. Y bueno, Pastor Fernando, vamos a orar por toda la gente que está escuchando y viendo este podcast en muchos lugares del mundo. Señor, te damos gracias por toda esta audiencia hermosa. Gracias porque a cada persona que este podcast llegue, sabemos que es por un propósito tuyo, Señor, y los bendecimos y decretamos sobre ellos un liderazgo fresco, renovado, un liderazgo que vence temores, un liderazgo, Señor, apasionado por ti, de altar, de comunión contigo, y también un liderazgo que sirve, que se brinda por otros, que ama el equipo que tú le has dado, Señor, la familia, toda la gente que has puesto alrededor, Señor. Declaramos un liderazgo de bendición. Les bendecimos su salud, sus finanzas, su vida espiritual, su vida de comunión, y declaramos un tiempo nuevo y una nueva temporada sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias por escucharnos. Les habla Iván Delgado y nos vemos en el próximo podcast.